Bienvenidos al 11º Foro Nacional de Cuencas Hidrográficas, Gestión Integrada de Recursos Hídricos con enfoque de cuencas, una vía hacia la seguridad hídrica. Agradeciéndole a todas las organizaciones que han hecho posible este foro y en especial a la RENOC. El día de hoy voy a compartir con ustedes los resultados del sexto informe de evaluación del IPCC, específicamente en lo relacionado a consecuencias del calentamiento global y sus efectos en la Tierra, océanos y criósfera de cara a la COP26 a realizarse en Glasgow en estos días. Este informe de cambio climático del sexto informe de evaluación está basado en la presentación en el resumen de formuladores de políticas públicas, es decir, la parte B, donde se va a abordar fundamentalmente los posibles climas futuros. Este informe es parte de lo que va a ser el informe completo del AR6 que culmina el próximo año. Esta primera parte, que son las bases físicas del cambio climático, es la contribución del grupo 1 de trabajo al sexto informe de evaluación que se publicó en agosto de este año. Quiero hacer la salvedad de que este informe es lo más nuevo en cuanto a lo referido a los escenarios de emisiones y cambios en el tema de cambio climático. Eh, los escenarios han venido evolucionando desde el informe 4, donde se establecían los escenarios A1, A2, B1, B2, los escenarios de emisiones. Estos no contemplaban cambios en los impulsores naturales, es decir, solamente involucraba las emisiones antropogénicas, las hechas por el ser humano, pero no incluían los cambios de la parte natural, es decir, el esforzamiento solar, el volcánico y las emisiones naturales como el metano. En el informe quinto, es decir, el quinto informe del IPCC, ya se incluyeron los nuevos forzamientos radioactivos y empezaron a funcionar lo que se denominó RCP o denominados trayectorias de concentraciones representativas, de tal forma que estos mismos 4 escenarios se le agregó la parte del forzamiento solar y volcánico. Y de ahí que los escenarios A1, A2, B1, B2 se transformaron en RCP 8.5, RCP 6.0, 4.0, 4.5 y 2.6. Esto referido al cálculo aproximado que se hace del forzamiento radioactivo total para el año 2100 en relación con el 1750. Cuando esto es 2.6 vatios por metro cuadrado, entonces surge el escenario RCP 2.6 y así sucesivamente. Para este sexto informe, se evalúan los resultados de los modelos climáticos del Programa Nacional de Investigación del Clima e incluyen una representación nueva y mejor de los procesos físicos, químicos y biológicos a una resolución mucho más alta comparada con los modelos anteriores. ¿Qué es lo más destacado de este informe de más de 3.000 páginas y cuyo resumen para políticas públicas fue publicado también? Que ahora estos escenarios tienen la característica que miden el calentamiento global observado, no solamente el proyectado, por un lado. Por otro lado, utilizan la palabra que es inequívoca, la responsabilidad en un 100% del ser humano de este calentamiento global. Luego hacen las posibles consecuencias del clima futuro en escenarios ilustrativos y hacen por primera vez una regionalización del mundo. Y antes trabajaban con escenarios globales y ahora, además de eso, hacen una regionalización por zonas en el mundo. Iniciemos con lo observado. ¿Qué dice el informe? En esta gráfica podemos determinar todos los años en la parte horizontal, desde el año 1 hasta el año 2020, de cómo ha venido teniendo suceso el calentamiento global. Como ven ahí a la derecha,
en líneas negras, hay un calentamiento sin precedente en más de 2000 años. No es lo proyectado, es lo observado. Y en ese periodo, entre 1850 y 2020, ha habido sin precedentes un calentamiento en más de 2000 años. Pero ampliemos más esa franja de 1850 a 2020, y la podemos ver a la derecha, en donde ha habido un incremento de la temperatura más importante de los años 1950 al 2020, en donde, si podemos observar, se había mantenido aún dentro del incremento de la temperatura durante estos primeros años más o menos estable. Sin embargo, en el último periodo, y lo vamos a agrandar más, del 2020, en la última década, ha habido un incremento sustancial donde hemos llegado a tener ya cálculos de 1.1 grados de calentamiento global. Esta es una velocidad nunca antes observada en el mundo, y los gráficos de las mediciones a través de todas estas décadas nos dicen de que el ritmo de calentamiento ha sido eh, como nunca antes. Y el informe concluye la parte de las observaciones en que la concentración de dióxido de carbono es la más alta en al menos 2 millones de años. El aumento en el nivel del mar es el ritmo más rápido en al menos 3000 años. El área de hielo marino en el Ártico es el nivel más bajo en al menos 1000 años. Y el retroceso de la masa glaciar no tiene precedentes en al menos 2000 años. Es realmente algo dramático y son ya indicios medidos y observados. Pero volvamos al tema del antropogénico, es decir, del origen de este cambio climático, y volvemos a esta gráfica del calentamiento observado de 1850 al 2020. Los científicos corrieron el modelo, únicamente los modelos de simulación de clima futuro, y solamente le agregaron la parte del forzamiento natural, y el modelo fue incapaz de simular el cambio climático observado. ¿Qué ocurre cuando se le agregó la parte humana? Sí, el modelo simuló el crecimiento de la temperatura hasta 1.1 grados. Es decir, los modelos de simulación fueron incapaces de modelar la temperatura observada solamente con la parte natural. Y cuando se le agregó la parte humana, el modelo sí logró simular el calentamiento observado. Por tanto, el informe hace hincapié en que el calentamiento global antropogénico es inequívoco debido a la influencia del ser humano. El otro punto son los nuevos escenarios que presenta el grupo 1 de trabajo, que son los modelos del sexto informe. Estos tienen un rango mucho más amplio, una sensibilidad climática mucho mayor que los informes anteriores, y los cambios futuros evaluados en la temperatura y la superficie global, junto con el calentamiento de los océanos y el nivel del mar, se construyen combinando las proyecciones de múltiples modelos con restricciones de las observaciones. Es decir, ya van involucrando el tema de la modelación, pero con restricciones de medidas observadas en el tiempo. Ahora no son 4, son 5 los nuevos escenarios que le llama el informe escenarios ilustrativos de emisiones. Y estos exploran la respuesta climática a una gama más amplia de gases de efecto invernadero. Las proyecciones tienen en cuenta la actividad solar y el forzamiento de fondo de los volcanes. Se denominan SSP, y tenemos el SSP asociado a un escenario sociopolítico, socioeconómico, más los forzamientos radioactivos. Entonces tenemos el SSP 1, 2, 3, 4 y 5, en donde tenemos básicamente dos escenarios bastante moderados, un escenario intermedio, un escenario alto y uno muy alto. Pero por primera vez hacen proyecciones de gases más allá del dióxido de carbono, e incluyen el metano, el dióxido de azufre y el óxido nitroso. ¿Qué dicen estos escenarios?
que la superficie global seguirá calentándose en todos y que el calentamiento de 1.5 y 2 se va a superar durante este siglo XXI. Y esto va a traer muchos efectos en cuanto al aumento de intensidad de los extremos cálidos, olas de calor marina, fuertes precipitaciones, sequías agrícolas y ecológicas, y en algunas regiones, y la proporción de ciclones en otras. Para ejemplo, ponemos esos gráficos del informe, en donde a la izquierda, entre 1850 y 900, los eventos de temperatura extrema era una vez. En el presente, a 1 grado, se han multiplicado en 2.8 veces, y en el extremo más derecho, si la Tierra se calentara a 4 grados, estos eventos ocurrirían 9.4 veces con respecto al periodo de 1850 y 1900. Igualmente ocurre con las fuertes precipitaciones, igualmente ocurre con las sequías agrícolas y ecológicas, en donde las sequías agrícolas en el presente son 1.7 veces más que sin presencia de la influencia humana entre 1850 y 1900, y que pueden llegar a ser 4.1 veces más si la Tierra se calienta a 4 grados. El calentamiento global, concluye el informe también, intensificará aún más el ciclo global del agua, incluida su variabilidad, las precipitaciones monzónicas y la gravedad de eventos húmedos y secos. Otra cosa que es bastante grave es que en los escenarios pesimistas se prevé que los sumideros de carbono oceánicos y terrestres sean menos efectivos para acumular y frenar el dióxido de carbono en la atmósfera. Muchos de estos cambios, también concluye el informe, son irreversibles durante siglos, especialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel del mar. Esto es un resumen de los modelos en cuanto a la temperatura, arriba a la derecha, en donde vemos que en todos los escenarios las temperaturas pueden subir entre 1.1 hasta 4 grados de aquí al 2100. La masa de hielo abajo a la izquierda del Ártico cada vez va a ser menor. En el gráfico de la derecha, abajo, la acidificación del nivel del mar va a ser mayor arriba a la derecha, el pH baja, y abajo a la derecha el nivel del mar va a aumentar. El otro punto interesante de este informe es la regionalización, y en el caso de Centroamérica y el Caribe se denominó SCA, Suramérica y Centroamérica y el Caribe. Y hay modelos ya regionales. En este caso, para la región de Centroamérica, que es donde nosotros estamos, es muy probable que las temperaturas medias hayan aumentado en todas las subregiones y que seguirán aumentando, fijémonos bien, a una tasa superior a la media mundial. Es decir, las temperaturas en nuestra región van a ser superiores a las experimentadas en el promedio mundial. Y esto tiene un nivel de confianza alto. También se prevé aumentos en el noroeste de América del Sur y en el sureste de América del Sur, grandes en precipitación, pero disminución al noreste y al suroeste de América del Sur. Esto es considerando los aspectos, como vemos en el mapa, aquí en el tema de precipitación, que hay una sequía considerable en la parte más sur-oeste y hay precipitación en la parte noroeste. El nivel del mar, en comparación al global durante las últimas 3 décadas, ha aumentado en un ritmo muy alto, y es muy probable que continúe ese aumento en los océanos alrededor de América Central y el Sur. En los escenarios más moderados, aún así, como vemos a la izquierda, el nivel del mar puede aumentar metros, y eso es grave para las zonas costeras y las zonas
bajas. También se prevén que las horas de calor marina aumenten, la aridez y la sequía agrícola, y se prevé que el clima de incendio va a aumentar. Esto nos da mucha información para los tomadores de decisión y para las investigaciones y los territorios en donde debemos de tomar medidas cada vez más importantes para adaptarnos y reducir la vulnerabilidad de nuestros territorios. Muchas gracias.